Temas económicos a esta hora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Analizamos decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Arranca la misión del Fondo Monetario Internacional, que llegó a Buenos Aires a fiscalizar la marcha del acuerdo. El dólar ya pasa los 30 pesos. Banco Central de Turquía se lanza al rescate de la lira, inyectó 6.000 millones de dólares en su sistema financiero. Expediente económico de este día. La banca española no para de sumar utilidades que luego no se reparten ni se traducen en mejor servicio justamente a quienes día a día toman los servicios financieros de esas entidades. Desde este lunes y hasta el próximo viernes vuelve Argentina a la misión del Fondo Monetario Internacional para supervisar los números a los que se comprometió el gobierno del presidente Macri para acceder a este salvavidas, 50.000 millones de dólares en mayo pasado. Salvavidas usado por ese sistema justamente. Para el resto lo que representa es asfixia, un cinturón. Entre los principales objetivos, el gobierno macrista busca que le autoricen una mayor intervención cambiaria para evitar el impacto que tendría una eventual lluvia o aluvión de operaciones los días de vencimiento de las LEVAX en el mercado del dólar. Para ello, el equipo económico macrista tendrá que demostrar su capacidad de maniobra, especialmente en este supermartes, donde el Banco Central afronta un nuevo mega vencimiento de papeles por 525.000 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo? Bajar al menos 25% esos vencimientos porque complican el escenario financiero todos los meses. La pregunta es, ¿podrá Caputo lograr ese objetivo en un momento donde el dólar ya cotiza arriba de los 30 pesos y cuando los mercados emergentes hacen acuse de recibo de lo que pasa en Turquía, así como la apreciación del billete verde producto de la guerra comercial desatada por Trump? Lo cierto es que si Macri quiere quedar bien ante los señores de traje negro, debe frenar la corrida, porque el propio Fondo Monetario Internacional ya le dijo que esas letras impulsadas con fuerza durante la gestión de Sturzenegger para contener la inflación terminaron siendo un verdadero problema para el funcionamiento de la economía y urge decirles adiós. El diagnóstico que suele hacer en estos casos el Fondo Monetario Internacional y luego propone su receta mágica: austeridad y golpe al bolsillo. En Chile, trabajadores de la mina de cobre Caserones anunciaron huelga para este martes. Rechazaron la oferta final del operador de este yacimiento, Lumina Cooper, presentada en el marco de una negociación colectiva. A través de un comunicado, los miembros del sindicato ya informaron de manera oficial que el 98,5% de los socios rechazaron la propuesta de la empresa presentada en asamblea extraordinaria. De acuerdo al vicepresidente de Recursos Humanos de Lumina, Claudio Raffo, la compañía ofreció el paquete más competitivo posible a los trabajadores, dado que no había alcanzado objetivos de producción. Sin embargo, para los trabajadores la propuesta no cumple con las reivindicaciones que merecen. Falleció el economista egipcio Samir Amin, uno de los pensadores neomarxistas más influyentes de su generación. Su legado se centra en su crítica hacia el capitalismo y la globalización. Estudió las relaciones entre los países desarrollados y los periféricos, la función del Estado, la propuesta del internacionalismo de los pueblos para combatir el capital. Según Amin, para los pueblos la crisis sistemática o sistémica del capitalismo implica la creciente desigualdad en la distribución de los beneficios y de las riquezas dentro de las sociedades, que se acompaña de un profundo estancamiento por un lado y la profundización de la polarización global por el otro. A manera rápida resumimos entonces parte de sus palabras. Desde aquí nuestro homenaje a Samir Amin. A la vuelta de la pausa nos vamos a preparar a ver la contraofensiva turca, cómo el gobierno ya pone en acción un plan para rescatar su moneda.
Vamos a ver cómo Turquía decidió inyectar 6.000 millones de dólares a su sistema financiero para bajar los riesgos de su moneda frente al dólar, una medida que hace parte de la contraofensiva turca luego de la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos que provocaron el desplome de poco más del 10% de su moneda el pasado viernes. Con los anuncios, la lira comienza a dar muestras de recuperación frente al dólar en el comercio Asia-Pacífico y redujo las pérdidas al marcar un mínimo histórico de 7,24 frente al dólar, es decir, 6,5% de los 12% en los que estaba el viernes pasado. Entre tanto, habló también el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Reiteró que la turbulencia que vive la moneda de su país se debe a una guerra económica desatada contra Turquía y dijo: responderemos con la formación de nuevas alianzas. ¿Hay alguna tendencia a la baja en nuestras exportaciones, turismo, comercio? No. Entonces, ¿cuál es la causa de tal tormenta? No hay causa. ¿Sabes cómo se llamaría? Ejercer una operación en Turquía. Responderemos al que declara una guerra de comercio a todo el mundo, apuntando a nuevos mercados, encontrando nuevas corporaciones y aliados. Mira lo que está sucediendo en el hierro y la industria del acero. Están recaudando impuestos y añadiendo otros nuevos a los productos de aceros. Somos miembros de la Organización Mundial del Comercio. No existe tal implementación en las regulaciones de la OMC. La situación en Turquía impacta en los mercados internacionales. Este lunes las bolsas europeas se tiñeron de rojo. En España el IBEX 35 retrocedió 0,9% al inicio de sesión, lastrado por los principales bancos. Si hablamos ahora del indicador de país, el CAO caía 2,3%, la bolsa de Milán lo hizo 2,5%, la de Frankfurt perdió 0,5%. El efecto Turquía se siente en el euro, que baja otro 0,3%, cotizando en 1,13 dólares. Agrava así mínimos de 13 meses. El crudo también baja en los mercados de materias primas. El barril de crudo Brent da un nuevo paso atrás, se intercambia en los 72 dólares. Los mercados asiáticos también sienten los trastornos. La bolsa de Tokio perdió esta madrugada 1,98%, Hong Kong 1,5% y Shanghái 0,7%. Todo ataque que Estados Unidos lance contra un país tiene sus repercusiones a escala global. Incluso economistas estadounidenses rechazan las políticas de aranceles de Donald Trump porque en vez de sumar, restan. Creo que es terrible, es lo más tonto que podríamos hacer. Y la economía es que todos se verán afectados por esto en todo el mundo, no solo en nuestros dos países. Es un enfoque muy miope y estrecho. It's a very short-sighted, narrow approach. It breaks up the nexus, the lattice work of all. Se rompe el nexo, el último trabajo de todas las relaciones comerciales en todo el mundo. Porque, como saben, los países ya no fabrican bienes, hacen parte de bienes y luego importan los otros bienes. Ahora estamos tomando una tijera y cortando todas estas conexiones. Y este tipo de cosas desintegra el patrón de comercio mundial. Somos responsables de eso, porque lo comenzamos. Ahí teníamos entonces la traducción, indicaba la última frase: somos responsables de esto porque lo comenzamos. Estados Unidos se ha disparado contra todo el mundo, los expertos también lo tienen claro, incluso ha disparado contra sus propios pies, es lo que dicen en la jerga, y no es solo en suelo estadounidense, donde alertan que las políticas de Washington no benefician a nadie. Desde Rusia, país al que recientemente le aplicaron nuevas sanciones, un experto asegura que si bien Moscú pierde con las acciones coercitivas, Estados Unidos también pierde. Los precios de las materias primas no han cambiado en las tiendas, porque en mi opinión las sanciones han reducido aún más las conexiones comerciales entre Rusia y Estados Unidos. Y de hecho, los dos países tienen muy poca conexión en el mercado de consumo. Afectan los precios de los productos básicos en Rusia y los ciudadanos de aquí no están preocupados porque lo saben. Будет остановлена поставка
Rusia dejaría de proporcionar motores de cohetes para el programa espacial de Estados Unidos y podría dejar de exportar materiales raros para campos especiales o de alta tecnología a Estados Unidos. Las aerolíneas de Rusia y Estados Unidos sufrirían serias pérdidas, pero creo que Estados Unidos perdería más en este sentido, ya que muchos aviones de las líneas aéreas estadounidenses tienen que volar por el espacio aéreo territorial de Rusia, que tiene un vasto territorio. Este domingo, líderes de las 5 naciones que bordean el Mar Caspio se reunieron en Kazajistán, firmaron un acuerdo en el mar interior que cuenta con una gran cantidad de reservas de petróleo, gas y esturión. En este encuentro, líderes de Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán establecieron el estado legal del cuerpo de agua y los derechos de los 5 países del Mar Caspio. La convención aclara que las aguas superficiales serán de uso común para cada uno de los países, mientras que los fondos marinos y el subsuelo se dividirán de acuerdo con el marco legal internacional, además de no permitir la instalación de bases militares en la zona. Según las últimas mediciones, el Mar Caspio posee alrededor de 50.000 millones de barriles de petróleo y poco menos de 300 trillones de pies cúbicos de gas natural en reservas probadas y probables. También hoy reseñamos este hecho en nuestro programa. Las pérdidas para Monsanto no paran luego de esta histórica multa que le aplicaran $300 millones por un caso de cáncer. En la jornada, la condena a Monsanto está provocando una fuerte caída en las acciones de Bayer, que completó hace pocas semanas la compra de la transnacional por $63.000 millones. La farmacéutica alemana baja 10% en la bolsa de Frankfurt, 12% en la bolsa de Madrid. Según la agencia de noticias Reuters, esta supone la primera de más de 5.000 demandas similares en Estados Unidos a las que Monsanto se enfrenta por el uso de glifosato desde 1976. A pesar de ser declarado como cancerígeno por la OMS en 2015, allí tienen la situación que se da. Se sigue usando glifosato. A la vuelta de la pausa vamos a revisar en nuestro expediente de análisis la banca española, que no para de sumar, pero no mejora el servicio. La banca española no para de sumar utilidades, no importa la crisis económica, ni política, ni institucional. Así se puede corroborar cuando se revisan los números de los beneficios obtenidos este año. Vamos a eso. De enero a junio de 2018, las principales entidades financieras de España obtuvieron un beneficio neto de 8.475 millones de euros, un 13% más que un año antes. Números que atribuyen a la mejora del negocio bancario y alerta ante un posible impuesto al sector. Tras destinar 300 millones de euros a la integración del Popular, el Santander se sitúa en la cabeza por volumen de beneficios con 3.752 millones de euros, un 4% más. Si se excluyeran estos 300 millones, el beneficio hubiera alcanzado los 4.052 millones, un 12% más. Inmediatamente por detrás del Santander figura el BBVA, que obtuvo un beneficio neto de 2.649 millones de euros, un 15% más que un año antes. En tercera posición por volumen de beneficios se sitúa CaixaBank, que ganó 1.298 millones de euros entre enero y junio, un 54,6% más que en el mismo periodo de 2017. En cuanto a Bankia, de la que el Estado aún posee más de un 60%, en el semestre obtuvo un beneficio neto de 515 millones de euros, prácticamente lo mismo que un año antes.
Bankinter, por su parte, ganó entre enero y junio 261,2 millones de euros, un 8,4% más que un año antes, con todas sus líneas de negocio creciendo en un semestre durante el cual el total de la inversión crediticia a clientes alcanzó 54.666 millones, un 5% más. Este primer semestre del año se ha caracterizado por el impulso de la banca española en la venta de grandes carteras de activos improductivos, que ya tomó velocidad en el segundo semestre del año anterior. En total, los grandes bancos españoles han vendido en los 6 primeros meses del año 9 portafolios de adjudicados y créditos dudosos por un valor bruto de más de 28.200 millones de euros. Lo controversial no es que ganen, no son las ganancias en sí, sino que las obtienen alejados de la economía real e incluso convirtiéndose en un freno del desarrollo económico. ¿Por qué decimos esto? En teoría, la banca debería obtener sus ganancias mediante una intermediación crediticia directamente proporcional con el crecimiento económico que permita ampliar el funcionamiento de actividades productivas reales. Una historia que en la práctica es muy diferente. ¿Por qué? Porque la banca hace fiesta y se lucra a costa del dinero de los agentes económicos productivos, al tiempo que pide ser rescatada con dinero público prestado y que nunca devuelven. Las consecuencias son cada vez mayores, así como más grande es la necesidad de una nueva arquitectura financiera, generadora de riquezas y no de burbujas, ni de capital ficticio especulativo. Aunque la banca siempre gana, nunca se cansa de hacer maniobras para multiplicar sus amplios márgenes de rentabilidad. Nada les detiene, ni siquiera las políticas monetarias expansivas de tasas de interés bajas, pero en el camino se hacen de otros mecanismos paralelos con los que lucrarse dentro de la legalidad. Uno de ellos es el cobro de comisiones con los recursos de clientes fuera de balance. El mejor ejemplo, los fondos y planes de pensiones. Se trata de uno de los principales mecanismos de acumulación y revalorización del capital financiero. La dinámica involucra el control de los ahorros de los trabajadores que han sido depositados en fondos de pensiones privados. Los planes de pensiones les permite tener cautivos cuantiosos fondos durante años, ya que mientras el dinero aportado no puede retirarse hasta la edad de jubilación, salvo casos excepcionales, sí puede entrar en una especie de rueda de casino donde es apostado en activos financieros de alta rentabilidad. En España, el patrimonio de los planes de pensiones ronda el 10% del PIB, frente a una media superior al 37% en los países de la OCDE. Al 30 de junio de 2017, más de la mitad del patrimonio de los planes de pensiones estaba concentrado en 4 grandes bancos. Según los últimos datos, sobre un total de 108.268 millones de euros, CaixaBank tenía 25.297 millones, BBVA 21.752, Santander 9.743 y Bankia 6.890 millones de euros. Esos 63.680 millones de euros se repartieron en los 3 sistemas existentes de planes de pensiones: el individual, promovido por los propios bancos para sus clientes; el de empleo, creado por las empresas para sus trabajadores; y el asociado, puesto en marcha por sindicatos u otro tipo de entidades. En cualquiera de los casos, el patrimonio total de los planes de pensiones creció para entonces un 16%, generando la máxima rentabilidad a las entidades bancarias. Y es precisamente contra eso que la organización política Podemos levanta su voz y hace un claro llamado a los españoles a luchar contra un modelo económico que se basa en inflar los bolsillos de los banqueros, de los empresarios, aportando facilidades para meterse incluso en paraísos fiscales, para eludir impuestos, para desproteger a los trabajadores. El diputado Rafael Mayoral alude a esta situación empleando una analogía, mencionando lo que ahora conocemos como la uberización de la economía. ¿Alguien va a defender este país frente a los grandes monopolios o vamos a seguir mirando para arriba y diciendo que es lo mismo la gente trabajadora que echa muchas horas de trabajo, paga sus impuestos, mantiene las escuelas, mantiene el sistema sanitario, con aquellos que tienen y quieren dirigir el transporte desde las Islas Bermudas? ¿Vamos a ponerles en el mismo plano? Yo tengo claro con quién estoy, no tengo dudas. Debemos agradecer al sector del taxi haber puesto en el orden del día cuál es el modelo económico que se está poniendo en marcha en nuestro país, y se llama uberización de la economía. Un modelo de empresa basado
en los paraísos fiscales, basado en la elusión fiscal, basado en la precarización del trabajo, basado en la economía extractiva. ¿Hasta cuándo será la banca la que más y mejor gana, contribuyendo a financiarizar la economía, alejándola de lo real, haciendo que todo sea menos eficiente? Queda ahí la pregunta colgando en el aire para seguir abriendo espacios de debate y plantear el tema. Sobre el final ya me preparo a una sorpresa, a los indicadores de este día. Barril en movimiento, crudo venezolano promediando 456,56 yuanes, pierde 8,03. OPEP, $70.60. El barril perdía también 1,43. El Brent cotizando en $72.80 el barril, perdía 0,01 centavos de dólar. Ahí entonces un panorama más que completo de lo que ocurre también en el sector, por decirlo así, o en el área petrolera. Momento de despedirnos a todos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sigan siempre.